Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo. Con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Para nosotros es motivo de alegría poder estar con todos ustedes en estos diferentes temas, que es lo que vemos a diario en la consulta. Además, nosotros queremos ir resumiendo y acompañando desde la terapéutica todo lo que hemos dejado escrito en nuestro libro Las 100 enfermedades más frecuentes y cómo hacer de la cocina una farmacia. 2 libros en uno que ustedes encuentran en todas las tiendas naturistas del país, en las librerías, hipermercados y en Amazon. Porque nuestra finalidad es seguir haciendo educación. Que ustedes entiendan también que uno quisiera muchas veces en una consulta de 1 hora poder encontrar el camino de la salud, pero como dice el adagio que un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana, sucede lo mismo con nuestras enfermedades. La mayoría de enfermedades que el cuerpo humano desarrolla son silenciosas. No sabemos allá ustedes en sus casas que están desarrollando un proceso patológico. El cuerpo, porque es muy lindo y muy sabio y él trata de acomodarse y él hace ciertos síntomas como fiebres o les da diarrea o les da tos con expectoración o una alergia o les da algo. Y es el cuerpo tratando, creemos que la enfermedad es la enfermedad, no, es el camino para encontrar la salud. Y a veces no la entendemos y empezamos a sobremedicarla. Entonces, vamos a hablar de todos esos signos y síntomas de alarma. También quiero lograr este día para invitar a todas las personas que se den cuenta del programa que hacemos de Doctor Rojas cerca a tu casa, porque mi hijo Santiago Rojas Gómez, él está haciendo un recorrido por varias ciudades. Esta semana estará también en la costa, donde estamos atendiendo consulta, enseñándole a la gente técnicas de respiración a través de la relajación para el manejo de la ansiedad, del estrés. Estamos en todos estos procesos que hacemos también en nuestro Parque de la Salud. Y ahora lo está haciendo mi hijo en este recorrido.
para que ustedes se contacten con nuestros teléfonos y puedan tener estas citas. Tenemos 2 teléfonos que nosotros manejamos mucho dentro de un call center para todos los programas de 6 días de limpieza de colon, del fin de semana para tu salud, de el doctor Rojas cerca a tu casa, en los programas que hacen todos los médicos por todas las ciudades. Recuerden que en Cali, en el barrio Tequendama, donde están nuestro Parque de la Salud, también están todo el equipo de médicos atendiendo consulta médica. Tengan el 310-500-1254 muy presente, 310-500-1254 y el 314-713-2000. Ustedes nos han escuchado mucho hablar de los 6 días de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, del programa de El Día para tu Salud y Día para tu Alma, que es viernes, sábado y domingo. Pero venimos escribiendo y desarrollando un proyecto hace varios meses sobre obesidad, diabetes y dismetabolismo. Pero cuando pusimos esa palabra dismetabolismo, nos han llegado cantidad de preguntas. Muchos creen que es una enfermedad, muchos creen que es algo que se está afectando en nuestro cuerpo, y realmente lo es, pero vamos a hablar de esta patología que va de la mano con estas que estamos diciendo, obesidad y diabetes. Para eso hemos querido invitar hoy a uno de nuestros médicos del Parque de la Salud, al doctor Juan Esteban Múnera, y él se ha dedicado mucho al tema de diabetes, obviamente obesidad, que es otra de las patologías que van de la mano con la diabetes y el dismetabolismo. Muchas gracias por estar con nosotros, médico, y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en Conexión Vital y especialmente hablando de este tipo de temas que son frecuentes en la consulta, porque pues en nuestros parques de la salud recibimos todos los días personas que vienen a consultar y que en su mayoría, cuando hacemos una historia clínica completa desde la parte física, emocional, mental y espiritual, nos encontramos con una serie de problemas, pero uno de los problemas más importantes que encontramos son esas fallas, esos problemas en el metabolismo. Pero entremos en materia. ¿Qué es dismetabolismo? Dis es pues un error, una falla, un desbalance, y metabolismo son todos esos procesos que van a ocurrir en el cuerpo a nivel de las celulitas para que cuando entren los alimentos que estamos consumiendo se puedan producir hacia energía, que es lo que necesitamos para poder realizar todos los procesos vitales que tenemos en el cuerpo. Dismetabolismo entonces es cualquier falla que encontremos a nivel celular para poder procesar esa energía adecuadamente. ¿Y de dónde se obtiene la energía? Pues se obtiene de los alimentos que consumimos, especialmente de las grasas, de los carbohidratos y de las proteínas, de los cuales vamos a hablar extendidamente y ya hemos venido hablando. Cuando tenemos entonces problemas con estos tipos de alimentos, al procesarlos a nivel celular, la energía no se produce adecuadamente y vienen problemas como las enfermedades cardiovasculares, infartos a nivel cerebral, derrames, problemas como el Alzheimer, Parkinson y en este caso de lo que estamos hablando, la obesidad, que va de la mano con la diabetes y el dismetabolismo, casi que es el mismo espectro de patologías, porque iniciamos muchas veces con la obesidad, esa obesidad nos lleva a un dismetabolismo y toda esa sucesión de casos que muchas veces dura hasta 3, 4, 10, 20 años, nos va a llevar a una diabetes. Y cuando estamos en diabetes, creemos entonces que la solución es ir y consumir una pepita, un medicamento, y que eso nos va a curar. Cuando lo que nos llevó a ese proceso de enfermedad lleva muchísimos años pasando. Y solo mediante un inicio pues juicioso, una historia clínica juiciosa, cambiar hábitos, hacer ejercicio, bueno, de todo lo que vamos a hablar en este programa, podemos empezar a revertir esos procesos para llegar hacia el camino de la salud. Muchos de ustedes pues dicen, bueno, metabolismo es la forma como se procesa la comida, ustedes se comen un sancocho, una bandeja paisa, un alimento X, y el cuerpo activa una fábrica, todo ese sistema metabólico que es páncreas, hígado, enzimas y jugos gástricos,
probióticos, y todo eso empieza a procesar el alimento y entonces nos lo devuelve como vitaminas, minerales, carbohidratos, lípidos, que son las grasas, aminoácidos, que son las proteínas, y carbohidratos, azúcares. Resulta que cuando esta fábrica empieza a fallar, entonces se altera ese metabolismo, todo ese proceso de digerir esos alimentos, y aparecen muchas enfermedades. Entonces ustedes dicen, tengo el ácido úrico alto, tengo colesterol y triglicérido alto, se me sube o se me baja el azúcar y me da mareo y me da lipotimias, que decimos, o se maluquean porque no se me manejaron bien esos azúcares. Y después de ciertos alimentos yo me broto y me dan una cantidad de cosas, o me estoy engordando. Esas son las manifestaciones clínicas que el metabolismo no se está llevando adecuadamente. Como es una enfermedad silenciosa, después de estas notas saludables vamos a ir entendiendo cómo el cuerpo nos habla que allá su metabolismo se alteró y nos puede llevar a enfermedades graves. Conexión, conexión, conexión. La obesidad no es un problema estético, es un problema de salud. Y la naturaleza nos provee elementos que pueden ayudar a controlarla. Componentes como el yacón, que según estudios científicos pueden ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre. La alcachofa, que posee efectos drenadores y protectores del hígado. Y el té verde, que puede mejorar el metabolismo de las grasas. Todos estos y más componentes naturales los puedes encontrar en productos como glucolina, Alka-Gras y Alka-Green. De Productos Naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Conexión, conexión, conexión. Muchos de ustedes dicen, bueno, ¿cómo nos puede contar el cuerpo que esta fábrica está fallando? Que algo pasa en el páncreas o en el hígado o con los jugos gástricos o con todas esas enzimas y esos probióticos a nivel intestinal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eso de la enfermedad por el mal metabolismo? Bueno, el cuerpo entonces generalmente está hablándonos y nos está dando, digamos, una respuesta a lo que estamos ingiriendo. En este caso estamos hablando de diabetes, obesidad y metabolismo. El problema con este tipo de enfermedades es que muchas veces son enfermedades silentes o silenciosas, es decir, requerimos de muchísimo tiempo para encontrar los problemas que ya están ocurriendo pues, a nivel del cuerpo. Es por eso que se cree entonces que el 60% de la población mundial vive con diabetes o intolerancia a los carbohidratos, lo que antes los médicos hablaban de prediabetes. 60% de la población mundial, pero de ese 60% solamente la mitad de las personas saben que lo tienen o siquiera lo sospechan, porque resulta y acontece que pasan las cosas pues sin hablar, entonces están en la vida normal, se comen el montón de arroz con el sancocho y la papa, o la guapanela con los jugos, o los vasaditos de jugo con azúcar, o van y compran paqueticos, los dulcecitos, ponquecitos y demás, y sienten saciedad, se sienten bien, porque es que este tipo de sustancias nos hacen sentir bien, porque estimulan sistemas a nivel cerebral que nos dan placer, nos dan recompensa, nos llenan de dopamina. Esto ocurre a nivel cerebral en una zona que se llama el núcleo accumbens. Entonces vamos y comemos este tipo de alimentos, nos sentimos bien y pues creemos que nos hacen bien y que estamos bien, pero cada vez que consumimos estos alimentos, el cuerpo necesita crear muchísimas reacciones para poderlo primero digerir y llevar a la forma más pequeñita para poderse absorber, y después de eso además poder procesar estos alimentos adecuadamente para llevarlos a energía. El problema es que no necesitamos la cantidad de alimentos que consumimos y mucho menos los azúcares, porque conocemos aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales, es decir, proteínas y grasas, pero no conocemos azúcares esenciales. No requerimos los azúcares para los procesos de nuestro cuerpo.
Si consumimos este tipo de productos, aparecen productos de desecho, sustancias de desecho de esos, pues del metabolismo a nivel celular. Y cuando eso pasa nos lleva a procesos de inflamación. Nos inflamamos con cada comida que estamos consumiendo. Y en la medida en la que eso va pasando con los días, van apareciendo defectos a nivel celular que nos llevan a enfermedades crónicas. Muchas veces, como les dije al principio, se necesitan hasta 20, 30 años para que eso aparezca, y muchas veces cuando aparece, ya aparece con una diabetes y aparece cuando ya dicen, ay, se me está yendo la vista, doctor, yo no veo nada, veo como borroso, o tengo problemas para orinar, se me está subiendo la creatinina, es decir, los riñones me están fallando. O llegan con unas úlceras grandísimas en los pies porque ya le dañó la circulación y los nerviecitos de los pies, porque necesitan muchísimo tiempo para que llegue hasta ese punto. Las primeras manifestaciones muchas veces son ese aumento de peso que muchas veces se localiza en esta zona por efectos de la insulina, de la cual ya hemos hablado en programas anteriores, que se eleva en el momento en el que consumimos azúcar producida por el páncreas. Cuando esa insulina se eleva y se eleva por encima de los niveles necesarios para los alimentos que consumimos, todas esas cantidades de insulina adicional mandan información al cuerpo para que almacenemos todo eso que comimos de más. ¿Y cómo lo almacenamos? En grasa abdominal. Y aparecen los problemas de obesidad. Y creemos entonces que la solución es hacer una dieta milagrosa o irnos a bolear durísimo a diario en el gimnasio 1 hora, encima spinning, haciendo un montón de cosas, y seguimos comiendo lo mismo. Seguimos dándole la información al cuerpo de que produzca esa insulina y que por ende produzca los ácidos grasos, los triglicéridos, que hoy en día afecta tanto el hígado graso, pero también entonces la obesidad central, esa obesidad en manzana que tanto hemos hablado y que es el primer paso para enfermedades mucho más graves como la diabetes, pero también incluso como cáncer, como Alzheimer, como Parkinson y tantas otras enfermedades que vemos hoy en día. Y entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo sé que me está pasando eso? ¿Cómo así que es una enfermedad silenciosa? Acaba de decir el médico Juan Esteban que muchos alimentos nos inflaman. Y ustedes dirán, ¿y uno cómo sabe eso? Pues yo les voy a contar algunas cosas que el cuerpo nos desarrolla y no le damos la suficiente importancia, pero nos está dando una alarma muy grande. Uno, empiezan a orinar mucho. Y ustedes dicen, ¿por qué será que tengo que ir tantas veces al baño? Se llama poliuria, poli mucho, urea de estar orinando, poliuria. Les da mucha hambre, porque eso que él decía ahora, que entonces el azúcar se sube, se baja, que aquí, que en esta parte del cerebro, entonces me está diciendo vaya coma, y cuando tengo grasitas también tenemos otros elementos en los adipocitos que llaman leptinas, y le dice vaya coma, coma, coma. Eso se llama polifagia. Entonces puede ser un signo de alarma, que usted no interprete y diga, ¿por qué será que me da tanta hambre y esas ganas de estar comiendo todo el día? Pero nadie se le pasa a hacerle un examen de azúcar. Lo mismo cuando está orinando muchísimo. Y lo otro es que la persona le da mucha sed. Infortunadamente, la sed de la persona que está haciendo diabetes no le da por tomar agua, sino por tomar agua panela, por tomar gaseosa, por tomar bebidas que tengan azúcares. Crea como una dependencia, y lo que le pide es azúcares. Y si ustedes llegan a tener un proceso de desarrollo de obesidad, de diabetes, y están consumiendo azúcares, pues la enfermedad va a ser catastrófica y los efectos secundarios. Miren que son cosas son signos de alarma silencioso. Lo otro, que la persona le da mucho mareo. Y la gente dice, no, es que yo estoy sufriendo los oídos porque tengo mareo. Y va a ver uno a hacerle un examen de azúcar y la tiene voladísima. ¿Y por qué le da esos mareos? Porque cualquier alimento, como dijo él, entonces me como un alimento y me inflama y me da una reacción y yo tengo esa sensación. O lo otro, empiezo a sudar después de comer.
Y uno dice, pero ¿por qué estoy sudando y me siento débil? Y siento que me voy a maluquear. Entonces ya es la debilidad de la persona, entonces sudor, debilidad, y casi siempre se relaciona con la comida. Entonces la persona dice, entonces yo no voy a volver a comer eso porque es que me está cayendo mal. Pero tampoco le hicieron exámenes, no lo estudiaron. Después de estas notas saludables, vamos a hablar de la historia clínica, de los estudios diagnósticos que todos ustedes deberían de realizarse ante estos síntomas para adelantarnos a eso que llamamos dismetabolismo, obesidad y diabetes. Conexión, conexión, conexión. Pulpa de mora, tomate de árbol, pepino, sidra, berenjena y aloe vera. Funcional es encontrar tu equilibrio. Conexión, conexión, conexión. Una de las cosas importantes en nuestra práctica médica es la historia clínica. Y la historia clínica pues se la da de hacer un médico, porque con todo respeto de droguerías y tiendas naturistas, el paciente debe de tener una interpretación. Y yo lo digo con todo el respeto porque seguramente si fueran el papá y la mamá, ahí sí de pronto vaya, hágase en todos los exámenes. No, el papá y la mamá son todos, entonces tenemos que tener la misma regla. Si el paciente está haciendo alguno de estos síntomas, pues tiene que tener dos cosas fundamentales. Uno, hacer unos estudios de todo lo de adentro, cómo estará el colesterol, el triglicérido, el ácido úrico, él hablaba de la creatinina que es riñón, cómo estará el azúcar, qué tipo de medición de azúcar, el del dedito o ya unos exámenes mucho más especializados que hay para saber qué está pasando con el azúcar. Y también hacer una ecografía. ¿Será que tiene ese hígado lleno de grasa? ¿O que tiene otras patologías? ¿Cómo es ese tema, la historia clínica, para uno saber si el paciente está en un problema de dismetabolismo, obesidad y diabetes? En nuestros parques de la salud, las historias clínicas pues son una de las partes más importantes de toda consulta, porque mediante ella conocemos a la persona. En una historia clínica lo que hacemos es hacer una historiecita, es conocer el cuento de la vida de esa persona. No preguntar qué síntoma tiene ahora, qué está sintiendo ahora y que me diga me duele la rodilla, me duele esto, tengo dolor de estómago, se me infla el estómago. Sino saber qué tiene a esa persona ahí sentado durante toda la vida, incluso desde antes del nacimiento. Y ver cómo todas esas cosas han ido manifestando unos procesos de enfermedad. Y dentro de eso no solamente están los síntomas que siente, sino qué hábitos tiene, hace deporte, no hace deporte, es feliz, no es feliz, duerme bien, no duerme bien, porque además todas estas preguntas tienen relevancia con este tema, porque por ejemplo, una persona que no duerma adecuadamente es una persona que está frecuentemente con los niveles de estrés elevado. Si además al dormir duerme con la boca abierta, pues mantiene el cuerpo en ese proceso de estrés, liberando cortisol, aquí atrás en unas glándulas que llaman las glándulas suprarrenales, y cuando liberan ese cortisol, la adrenalina y otro tipo de sustancias, también se eleva el azúcar y generamos grasa abdominal y se perpetúan todos estos procesos. Entonces las historias clínicas son importantes porque mediante ellas podemos saber cómo los hábitos de esa persona los ha llevado a enfermarse. Y entonces cuando nos dicen síntomas como los que nos hablaba el doctor, que tengo mucha sed, orino mucho, estoy mareado, se me apaga la pila, después de comer estoy bajito todo el tiempo, o una cantidad de síntomas, podemos nosotros referirnos hacia unas pruebas diagnósticas especializadas, que para algunos pues serán más pocas, pero cuando ya llevamos un proceso de enfermedad mucho más avanzado, necesitamos otras pruebas. Lo normal es que se ordene una glicemia, un azúcar en sangre, que es diferente a la glucometría,
porque se toma de sangre venosa directamente y eso tiene una variación con la del dedo. Pero además necesitamos valorar otro tipo de sustancias, como por ejemplo la insulina. Ya les decía antes que la insulina se eleva, producida por el páncreas, cuando consumimos azúcar. Si se nos sube el azúcar hasta acá, pues necesitamos insulina hasta acá para poderla manejar. Pero si nosotros ya tenemos gastado ese sistema del cuerpo de producir azúcar, necesitamos cada vez más cantidad de insulina para manejar un poquitico de azúcar. El problema con eso es que nosotros bajamos el azúcar con esa insulina y creemos que porque aparezca el azúcar en 83, un super valor, ya estamos bien. Pero vamos y medimos la insulina y está por allá altísima. Y uno se pregunta, ¿y por qué está alta? Sabiendo que ya tenemos el azúcar normal y esa insulina está por allá arriba. Y resulta que acontece que todo ese proceso de hábitos y de enfermedad que he dicho ya ha malgastado la insulina y estamos produciendo en exceso. Y eso se llama la resistencia a la insulina, la causa de obesidad y de muerte ahora más grande en el mundo. Porque todos la tenemos, porque la mayoría de personas consumimos alimentos ricos en carbohidratos, o sea, azúcares. Y recuerden que el azúcar no solamente es el azúcar de mesa, también es la panela, también es la miel, que aunque tiene cosas maravillosas, debe ser usada con mesura, especialmente las personas que ya tienen problemas con los trastornos con la, digamos, la absorción de esos carbohidratos, la utilización de esos carbohidratos. Entonces, el examen de insulina nos va a permitir predecir esos niveles de insulina elevados que muchas veces necesitamos mucho tiempo para poder encontrar elevado. Además de eso, ya hemos hablado de que hay un proceso de inflamación crónico. Necesitamos ver si la persona está inflamada y muchas veces lo vemos pues porque nos dicen que les duele todo cuando se levantan o después en el día, doctor, me duele todo, tengo hinchado todo, y se puede predecir pues que hay un proceso de inflamación. Pero hay pruebas específicas para esto que enviamos, como por ejemplo la PCR, que son exámenes que permiten evidenciar de forma indirecta los valores de inflamación del cuerpo y que además son un valor maravilloso a la hora de la consulta, porque en las consultas de control, que son las realmente importantes porque ahí vemos qué tanto ha mejorado la persona, qué tanto está cerca de la salud, podemos volverlos a medir y comparar. Y entonces si la PCR al principio me salió por allá en 35 y sabemos que lo normal es hasta 2 y vuelve y está en 2, 3, 4, 5, encontramos que hay una gran mejoría y esto impacta en expectativa de vida, impacta en calidad de vida, impacta en evitar el riesgo de cáncer, de enfermedades cardiovasculares. Entonces tiene una gran importancia asistir a un control médico, ojalá por un médico capacitado para hacer este tipo de historias clínicas que además son mucho más largas de lo normales, para que puedan prevenir la aparición de enfermedades como diabetes y que si ahora están en obesidad simplemente, pues se permitan la oportunidad de hacer cambios. Entonces si ya sabemos que esos hábitos nos enfermaron, pues hacer los hábitos contrarios nos sanarán. Entonces empezar a intervenir adecuadamente en esos hábitos para reducir la posibilidad de que lleguemos a enfermedades graves y que allí tengamos que usar otros medios terapéuticos para poder intervenir, a veces mucho más agresivos. Entonces, ya tenemos una historia clínica, ya tenemos unas manifestaciones de algunos síntomas que las personas están refiriendo y hay que entrar a hacer esos estudios. Cuando ustedes separan una cita en nuestro Parque de la Salud, nosotros sugerimos que vengan en ayunas, que vengan preparados para hacerse en una ecografía. A mí me da mucho pesar porque muchas veces la gente dice, no, es que ir al Parque de la Salud cuesta mucha plata, porque es que todo es muy costoso. Y entonces yo quiero contarles la equivocación que tienen con este concepto. Primero, porque una cosa es la consulta, lo otro es que se quieran hacer todos los exámenes de laboratorio, que se realicen la ecografía de cuello a genitales y en muchos casos que se hagan el examen de riesgo cardiovascular, porque cuando hay obesidad, dismetabolismo y diabetes, el corazón está sufriendo muchísimo. Y ahí sugerimos un electrocardiograma antes, durante y después del ejercicio y adicionalmente un estudio de
bioimpedancia, que me dice cómo está la composición ósea, muscular, grasa y de hidratación. Entonces no es que la consulta cueste todo eso, no, es que en la consulta le estamos sugiriendo a las personas que se hagan cada cosa, y obvio que eso tiene un costo, que además es muy económico en los parques de la salud. Entonces no es totalizar, no es que la consulta vale tanto, no, es que queremos que en una consulta, en un día, la persona tenga valoración cardiológica, ecografías, laboratorio clínico y consulta médica. Y obvio que esto va de la mano con una serie de tratamientos. Eso es lo que nosotros queremos llevar a cabo en la consulta, porque es muy triste el sistema. Ustedes van a una consulta, en cualquier EPS, le mandan unos exámenes, hay que esperar que las autoricen, cuando hay campito con radiología, cuando con cardiología, cuando, y una consulta se vuelve en 6 meses. ¿Ustedes creen que un problema de dismetabolismo, diabetes y obesidad espera 6 meses? El cuerpo trata de acomodarse 6 meses, pero va dejando secuelas. Y ahí es donde uno dice, ¿por qué terminó hipertenso? ¿Por qué hubo que hospitalizarlo por un coma diabético? ¿Por qué empezó a desarrollar una serie de daños renales? Porque la creatinina y la filtración del riñón se afectó. Y muchas otras más patologías. Es decir, las consecuencias de una patología que se pudo haber manejado adecuadamente. Y que se pudo haber manejado con cosas iniciales muy sencillas. Porque decía el doctor Juan Esteban, bueno, vamos a ponerle un programa de actividad física que tenemos también acá en los parques de la salud. Vamos a darle una asesoría nutricional, no una dieta, no, aquí no manejamos dieta, es una asesoría nutricional. Vamos adicionalmente a darle unos alimentos, porque realmente nosotros no manejamos como tal medicamentos, sino suplementos dietarios, alimentos. Y eso es lo que vamos a acompañar en el paciente cuando decimos vamos a darle un alimento que tenga yacón, o vamos a darle un alimento que tenga canela, o que tenga moringa, o que tenga magnesio, o que tenga cromo o zinc, porque son elementos que necesita el cuerpo para que funcione adecuadamente, lo que en la actualidad se llama medicina funcional. Vamos a ir entonces a estas notas saludables para hablar un poco de nuestro programa que estamos desarrollando en los parques de la salud de 10 días. O una semana, usted dice, pero yo me voy una semana. Si se hace una cirugía, el posquirúrgico no hace una semana, sino mucho más. Y adicionalmente, ustedes saben que pues es imposible sacar una diabetes o una patología en una consulta de media hora, cuando se puede hacer un programa completo integral, que es el que vamos a explicar después de estas notas saludables. Conexión, conexión, conexión. Pulpa de piña, pepino, apio, espinaca, jengibre, aloe vera. Funcional es limpiar tu cuerpo. Conexión, conexión, conexión. Las estadísticas son alarmantes. Las edades cada vez más tempranas de personas con diabetes y obesidad son alarmantes. La falta de compromiso nutricional desde la niñez es notoria, pues empezando por lo que venden en las escuelas, la tienda escolar, que no hay realmente un acompañamiento serio desde la nutrición. Entonces, esto nos lleva a nosotros a pensar en procesos terapéuticos, donde las personas deben de entender, por favor, que esto no se soluciona con una consulta, que no es una consulta médica, sino un equipo interdisciplinario, que son muchos profesionales que deben intervenir en un tratamiento. ¿Ustedes creen que cuando ustedes van a hacerse una cirugía, porque a mí me llama mucho la atención que ustedes estén pensando que uno baja de peso en un quirófano, el cirujano entra solo? No,
Eso es un paseo, porque hay anestesiólogo, el anestesiólogo tiene una enfermera, está el cirujano, el ayudante del cirujano, las instrumentadoras, es un equipo grande. Lo mismo pasa con la consulta. Entonces ustedes dicen, no, yo voy a ir porque entonces en una consulta me van a solucionar el problema de obesidad. No, entendamos que así como el problema de diabetes y obesidad afecta tantos órganos, pues tantos especialistas deben de intervenir en el proceso terapéutico. Bueno, en este tipo de programas que estamos desarrollando, la pretensión no es únicamente pues llegar a este tipo de resultados, sino iniciar con un proceso de cambio. Es cambiar los hábitos para que pueda ser sostenible, porque las personas, entonces pasa diciembre, se engordaron, empeoró la diabetes, empeoró los niveles de colesterol en sangre, de triglicéridos, cómo se sienten, y la solución es decir, me voy a poner juicioso este mes. Se descargan una dieta de internet o les dan una dieta en el gimnasio y arrancan en el gimnasio. Y bajan kilos, se están mejor, disminuyen grasa y aumentan masa muscular, incluso lo hacen bien. Pero llega febrero, se les cansó la fuerza de voluntad, se les apagó esa fuerza de voluntad y vuelven a los mismos hábitos porque no hubo ninguna corrección de hábitos. Lo único que hubo fue, me vi gordo y entonces eso me motiva a hacer cambios y a intentar mejorar cuando lo único que estamos haciendo son pañitos de agua tibia. Y después en febrero, cuando vuelven a comer las harinas, cuando se vuelven a meter el plato de sancocho con mazamorra y bocadillo y el montón de arroz con los plátanos y demás, entonces ya no solamente sube hasta el nivel que estaba, sino que se vuelan por allá. Y entonces se van 2 veces más arriba de lo que estaban y ese mesecito que hicieron se perdió. La idea de los programas que estamos desarrollando entonces es que las personas cuando vengan reciban educación nutricional, pero también reciban una prescripción de ejercicio adecuada por profesionales especializados en el tema, que puedan tener una valoración de riesgo cardiovascular, que tengamos una serie de técnicas y de procedimientos que vamos a realizar pretendiendo disminuir el peso. Un cambio que hay que hacer en la mentalidad es pretender valorar este tipo de cosas con una báscula, porque es que cuando uno se monta en una báscula a tomarse el peso, hay muchos factores que intervienen y puede que hoy yo esté en 63 kilos y haga un montón de ejercicio toda la semana y en una semana sigan 63 kilos. Y entonces las personas van y se toman el peso y se desaniman y dejan de hacer ejercicio porque nada de eso les está sirviendo. Pero es que la pretensión no es bajar el peso, la pretensión es bajar la cantidad de grasa en el cuerpo. Lo que les estaba diciendo, por la acción de esa insulina nos llenamos de grasa como almacenamiento. Si disminuimos la cantidad de grasa, no es suficiente para conseguir todos estos efectos benéficos que estamos buscando. Para poderlo hacer, no solamente disminuimos grasa, sino que aumentamos músculo. Y entonces si bajamos 1 kilo de grasa y aumentamos 1 kilo de músculo, vamos a la báscula las 2 semanas a la semana y seguimos en el mismo peso, pero todo ha cambiado, porque ya los niveles de grasa no son los mismos, y si los niveles de grasa no son los mismos, los niveles de inflamación no son los mismos, la ansiedad por comer cambian y se alteran totalmente, y el riesgo de enfermedades crónicas después son muchísimo menores. Adicionalmente, mediante una asesoría médica continua, podemos realizar procesos terapéuticos de disminución de peso, pero también de regulación de la insulina, que es uno de los papeles fundamentales de este tipo de programas, porque se nos olvida pues, que esto es una parte importantísima de los programas de reducción de peso. Hay herramientas terapéuticas que usamos, por ejemplo, como los ayunos, que siempre tienen que ser direccionados por un profesional de la salud, porque no para todos es lo mismo, ni en tiempo, ni en frecuencia, ni en intensidad. Cada persona necesitará romper el ayuno de una manera. Si eres deportista o si no eres deportista, tiene una forma diferente. ¿En qué momento del día hago los ejercicios? ¿En qué momento del día me alimento? ¿Cómo me alimento? ¿Con qué frecuencia? ¿Tengo que comer cada 2 horas, como dicen? ¿O puedo hacer restricciones juiciosas en el tiempo sin tener que bajar la cantidad de alimentos que consumo? Porque la idea no es que vengan acá, entonces vamos a ir a aguantar hambre y por eso vamos a bajar de peso. No. La idea es cambiar esos hábitos para que mediante pues, la disposición de esa nueva forma de vivir la vida
podamos continuar con una disminución de peso saludable, que se resume en disminución de la grasa con sostenimiento o aumento de la masa muscular, que además disminuya los niveles de inflamación, que la resistencia a la insulina, o sea, la sensibilidad a la insulina mejore y por ende tengamos menos riesgo de sufrir una diabetes y todas las consecuencias que ya hemos hablado, que son catastróficas. Saben que tocó un tema muy importante el doctor Juan Esteban Múnera y es la pesa. La mayoría de las personas estarán diciendo, ay, yo tengo un problema estético, yo tengo sobrepeso, ya no me sirve el brasier, el pantalón no me cierra, y entonces empiezan báscula y metro y estética. Y esto es un problema muy grave, porque el cuerpo no se engorda, el cuerpo se inflama. Por eso el COVID ha matado tantas personas con sobrepeso, no porque estén con sobrepeso, porque están inflamadas. Y estar inflamado es estar ácido. Entonces lo que cuando él dice, y hace un ayuno, y empieza a hacer deporte, lo está alcalinizando, lo está drenando, lo está desintoxicando. Y eso es lo que necesitamos que ustedes entiendan hoy en este programa, que estamos hablando de un problema grave de salud. ¿Y por qué unido a la diabetes? Porque la mayoría de personas obesas terminan con problemas del páncreas, de la insulina y de diabetes. Que no siempre tiene que tener entonces el azúcar elevado, pero allá dentro de su organismo está haciendo una diabetes silenciosa que le está afectando el riñón y finalmente le pega al cerebro. ¿Saben cómo se llama la segunda diabetes? Demencia senil, Alzheimer, la pérdida de la memoria. ¿Dónde están las gafas? Y todo se les olvida y descargan el celular y ya no saben dónde. Porque es que el cerebro se inunda de unos elementos, de unas sustancias que les impide tener buena memoria, buena concentración. ¿Saben qué es eso? Comida. Comida. Y por eso yo quiero que ustedes estén muy atentos, porque después de estas notas saludables, además porque nunca lo he hecho de mostrar uno de mis productos acá y hablar de un producto, les voy a hablar qué utilizamos nosotros y qué vamos a manejar también con los pacientes que van a estar en ese programa de dismetabolismo, diabetes y obesidad en nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas, que va a durar 10 días, donde vamos a hacer un acompañamiento integral. Casi que se van a venir a hacer una cirugía sin bisturí, una cirugía sin quirófano, donde van a jugar unos elementos muy importantes de limpieza y desintoxicación para adelantarnos a una de las enfermedades más graves que está sufriendo el ser humano, que es la inflamación por el dismetabolismo, que nos lleva a diabetes y obesidad. Después de estas notas. Salud. Conexión, conexión, conexión. Conexión, conexión, conexión. Hay un libro de Quijote que dice que una sola golondrina no hace verano. Nosotros acá decimos que 4 ojos ven más que 2. Y muchos están buscando una pastica milagrosa. A mí me llama la atención cuando las personas vienen que están tomando X pasta, para no decir nombres, para bajar de peso y se centran únicamente, digamos, en un quemador de grasa. Y uno dice, ¿la obesidad es la grasa? O como nos lo acaba de explicar el doctor Juan Esteban Múnera, o la obesidad y la diabetes es un conjunto de sistemas y de órganos que están afectando nuestro cuerpo. Porque nosotros tenemos páncreas, vaso, intestino, estómago, riñones, y todo esto juega un papel importante en el proceso de diabetes y obesidad y dismetabolismo de inflamación.
Hay un producto que yo siempre he utilizado y se lo aprendí a las empleadas del servicio. Hay que barrer antes de encerar. Pues ustedes brillan el carro encima del pantano, no, lávenlo y después lo brillan. Van a encerar encima del polvo, no, barran y después enceran. Y ese es el producto que lleva 20 años en el mercado, que es Desintol. ¿Qué es Desintol? Desintoxicante, hace una colonterapia, produce una diarrea, limpia el organismo. Y nosotros en todas nuestras fórmulas tenemos de primer producto el Desintol, limpiar antes de, que adicionalmente lo complementamos con las bolsas de los enemas, porque nosotros, pongámoslo por este lado, nosotros a los pacientes les hacemos pues los enemas, que es fundamental. Ahora que estamos en la escuela Yelva, siempre enemas. Qué triste, porque todavía nos llegan cantidad de pacientes diciéndonos, le conté a mi doctor que yo me estaba haciendo enema y dijo, cuidado, se hace un enema que acaba con la flora intestinal. Pues perdónenme, pero no, esto no acaba la flora intestinal. Yo los invito para que lean bien realmente las propiedades de los implantes de café, de los enemas, cómo nos ayudan estos dos productos a hacer un proceso de limpieza. Vamos a hablar un poco de este producto Sacaridis, que tiene zinc, cromo y vitamina B6, doctor Juan Esteban. Este realmente es uno de los productos que más utilizamos en este arsenal terapéutico para los problemas de diabetes, obesidad y dismetabolismo, porque el cromo y el zinc son elementos fundamentales a nivel celular para la absorción adecuada de los azúcares mediante la acción de la insulina. Entonces, como les dije ahora, la insulina, cuando está con mala calidad, nos genera dificultades para llevar ese azúcar dentro de las células. Una de las partes fundamentales que utiliza los receptores de las células para poder introducir allí el azúcar y poderlo sacar de la sangre y que ya el azúcar no esté alta en sangre y se pueda utilizar para energía, es el zinc y el cromo. Mediante estos dos elementos se realizan procesos de cambio de sustancias intra y extracelulares para poder introducir el azúcar y utilizar apropiadamente la insulina que nosotros mismos producimos. Es por eso entonces que con este producto muchas veces mejoramos la sensibilidad de la insulina y las personas reducen los niveles de azúcar, y si ya estaban medicados con otro tipo de sustancias, pues podemos reducirlos o incluso en muchos casos eliminarlos. Bueno, es importante que ustedes entiendan cómo estos suplementos dietarios empiezan a jugar un papel importante en nuestro organismo. Y esto es comida, ¿no? Alcagras, que tiene alcachofa y silimarina. Hablemos un poco de las propiedades de la alcachofa y del hígado. Ya les conté ahorita que uno de los problemas fundamentales a nivel abdominal, especialmente en el hígado, son el hígado graso, que se ocasionan por estos hábitos inadecuados y por la dieta inadecuada que estamos consumiendo. Cuando el cuerpo necesita pasar todos esos azúcares y carbohidratos o las mismas grasas, digamos, no saludables, hacia el hígado, se genera un proceso mediante el cual toda la forma del hígado se ve inundada por grasa. Productos como la alcachofa, aquí hablando en este momento del alcagras, permite que se realicen procesos de desintoxicación a nivel celular en el hígado y en los hepatocitos de allí del hígado, que son las células del hígado, para empezar a revertir estos procesos de hígado graso, pero también, por ende, para mejorar el manejo del hígado del colesterol y triglicéridos. Por eso toda persona que viene al Parque de la Salud con problemas en el colesterol y que ha tomado rosuvastatina, atorvastatina y un montón de esas estatinas durante mucho tiempo, se va con el alcagras, porque es uno de los alimentos más maravillosos para poder intervenir en ese metabolismo de las grasas. Hay productos alimentarios que nos ayudan en el proceso de pérdida de peso y tiene que ver, por ejemplo, el té verde, la L-carnitina. Hay ciertos elementos nutricionales que ayudan, digamos, a eliminar y a quemar grasa, que fue lo que encontramos nosotros con el Alcagrin, que tiene varios productos que ayudan en el proceso metabólico como tal, y nosotros lo combinamos siempre con el
la alcachofa. Estos dos los consumimos antes de los alimentos. Pero hay uno que cada vez tiene más y más y más fuerza y es el vinagre. Entonces nosotros hicimos un vinagre de alcachofa, de sidra y de manzana. ¿Qué papel juega en los procesos de dismetabolismo, inflamación, obesidad y diabetes estos fermentados, este vinagre? Realmente el vinagre cada vez más a nivel médico es bien valorado porque entendemos de los múltiples procesos que nos conducen hacia la salud mediante el consumo de estos productos. El vinagre, especialmente el de manzana, aquí juega un papel importantísimo porque cuando lo estamos tomando con frecuencia generan procesos de desintoxicación, pero también ya sabemos que si mezclamos estos ayunos intermitentes de los que hemos hablado con el vinagre en esos momentos y otros productos como canela, jengibre, el té verde, que también ya lo hemos hablado, la L-carnitina, potenciamos los mecanismos del cuerpo para quemar grasa y también disminuir los niveles de azúcar en sangre. Entonces es una herramienta maravillosa no solamente para controlar diabetes, sino también obesidad, sobrepeso y todos los procesos de dismetabolismo asociados a estos dos. Muchos se preguntan por qué nosotros insistimos tanto en el magnesio. Yo quiero mucho este producto nuestro, el cloruro de magnesio, porque es un elemento fundamental en todas las reacciones químicas del cuerpo y en la diabetes es algo indispensable, porque así como el cromo y el zinc que tiene el Saccharys con el magnesio, ayudamos a todas las funciones enzimáticas de nuestro organismo. Y otros se preguntan por qué los chinos y los japoneses o por qué las estadísticas de obesidad son menores, y ustedes ven que siempre toman algo caliente después de los alimentos, que es el problema de Estados Unidos, México y ahora de Colombia, que se toman después de un alimento una gaseosa, un jugo, algo frío. No, hay que consumir algo caliente que mejore los procesos metabólicos. Y la glucolina es un elemento maravilloso porque tiene cúrcuma, pimienta negra, tiene canela, tiene moringa, tiene magnesio, tiene zinc. Se toma una cucharada en agua caliente después de los alimentos. Excelente, como una aromática. Y en la noche les damos una comida que es yacón, canela, moringa, que es el yaconet. Aquí está el vinagre que hablábamos ahora, y el yaconet lo preparamos en agüita caliente o lo preparamos en jugo de guanábana, por ejemplo, o en jugo de papaya, en la fruta que la persona quiera, y este batido nos va a permitir a nosotros en la noche reemplazar la comida de la noche. Yacón, canela, moringa, también tiene cromo, zinc, tiene avena, tiene canela, que es maravilloso. Y finalmente, sin estreñimiento, o con estreñimiento, perdón, es imposible desintoxicar el cuerpo. El estreñimiento es de lo peor que pueda tener el ser humano. Y acá es donde nosotros le damos a los pacientes Masterfibra, remojada toda la noche, y al día siguiente se consumen ayunas, y esta fibra, que además tiene psyllium y tiene otros componentes como pitaya, tiene avena, tiene jengibre, nos ayuda a manejar los problemas de estreñimiento. Estos son suplementos que le damos a las personas para el proceso de dismetabolismo y de diabetes. Ojalá ustedes en esa oportunidad de conocer y de integrarse en estos manejos que hacemos en los parques de la salud para esta patología que cada vez aumenta en frecuencia. Doctor Juan Esteban Munera, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, siempre atentos. Los invito a continuar educándose, a asistir a los controles médicos, abiertos a cambiar, abiertos a mejorar y a transformar para evitar la enfermedad y recorrer el camino de la salud. A todos ustedes, mil gracias, y no olviden también remisión a las 7 de la mañana. Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu interior.